el olfato de los perros, todo comenzó para detectar el cáncer, ¿sí? Entonces, los perros tienen una infinidad grande de sentir olores. Entonces, los experimentos han sido interesantes. Los primeros han sido colocar diferentes orinas en frascos. Y entre unos de ellos, digamos, les han puesto de muchas enfermedades o con orinas normales. Y entre eso han puesto de un paciente que tenía cáncer, ¿sí? Entonces los perros olían todo aquello y el perro se quedaba aquí moviendo la cola. Y así se descubre de que los perros pueden oler algunos componentes del organismo con cáncer que elimina sustancias cancerígenas. Ahora, ¿cuáles? Ahora, cuando ya se estudia recientemente, digamos, células cancerígenas que se van a destruir y que tienen componentes diferentes a la de orina normal, ¿sí? ¿Cuáles? Entonces, el metabolismo de las células cancerosas que se van a destruir libera sustancias diferentes a las normales. Entonces, ahí es donde se detecta probablemente cáncer en algunas personas, ¿sí? Sobre cáncer vamos a hablar mucho en biología molecular, porque tenemos que tener conceptos primero de la composición del DNA de las células cancerosas. Aquí vamos a estudiar muchos microRNA de transferencia o mensajeros especiales que hay, que todavía no están preparados para eso, pero se eliminan y tienen un olor especial y por eso se detectan aquí. Los perros pueden detectar aquí. ¿Sí? Parecido a lo que les dije de la ivermectina que me han preguntado. ¿Sí? Entonces, de mucho pasto encuentran cuál tiene una de las ivermectinas más significativas para el tratamiento del mismo perro. Otra pregunta. ¿Qué más has leído? Hasta por ahí. Pero entonces ahí no tiene nada que ver la alfa-1 antitripsina. Dentro de todo esto, el organismo también hace anticuerpos, antifracciones de células cancerígenas. Entonces ahí tenemos anticuerpos que se van a eliminar y van a darle una característica de olor especial que detectan los perros. Bueno, eso es por la pregunta que me he hecho. ¿Otra? En relación con la regulación del crecimiento celular o danos de la proliferación, pero este es un indicador de cáncer. En la anterior clase nos mencionó que la alfa-fetoproteína está relacionada con el crecimiento celular, o al menos un indicador que lleva al cáncer. ¿Será posible usar esta para regeneración de tejidos? Para regeneración de tejidos o creación, digamos, de nuevos órganos de diferenciación celular, ¿o no es posible? De eso van a escuchar mucho
regeneración de tejido, lo que acaba de decir. ¿Se podrá regenerar un tejido con un compuesto? El internet está lleno de eso. Y además hay medicina regenerativa todavía ahí, ¿no? Dice especialistas en medicina regenerativa. ¿Será cierto? No se pierda la sintonía que vamos a hablar en biología molecular, si eso es cierto. ¿Sí? La regeneración, esa palabrita que está vendiendo mucho. No se pongan gorros ni nada en la cabeza cuando asisten a clases, o cuando asistan a reuniones. Otra pregunta. Doctor, ¿y la alfa-proteína que produce efecto se puede detectar en la sangre materna? La alfa-proteína que produce efecto se puede detectar. Alfa-fetoproteína que produce efecto se puede detectar en la sangre materna. Se puede. No solo eso, sino también las embriogénicas, porque hay recambio. Se puede. Pero eso no quiere decir de que la mamá va a estar enferma, ¿no? Ahora, que puede tener cáncer, la madre gestante puede tener. Y este es un buen indicador de las dos proteínas que hemos hablado. ¿Sí? Otra pregunta. Bueno, entonces, ya hemos hablado de esto, de alfa 1, ahora vemos alfa 2. Y en alfa 2, globulina, se transportan esas fracciones proteínicas. Y tal vez más importante aún, ya que han preguntado ahí, más importante que lo que hemos hablado de la alfa-1 antitensina, es esta que abunda y es la que tiene mayor cantidad circulando en la sangre. ¿Sí? Entonces estamos hablando, igual que de esto, estamos hablando de una igual, antiproteínasa. Y como son varias, ahí circulan varias antiproteinasas. Las antiproteinasas, ¿por qué son importantes? Están en contra de las proteinasas. Ya hablamos de que las proteinasas son enzimas proteolíticas o hidrolíticas, que dijimos, que permiten el desarrollo de reacciones. Nos vamos a dar cuenta mejor cuando hablemos o cuando estudien esto que es la cascada de coagulación sanguínea. ¿Han estudiado ya coagulación sanguínea en fisiología? Vamos a ver si les explican los factores que existen aquí, cómo comienza con el factor 7, vamos al 5 o 6, y así van a ir aquí hasta el factor 14, que es el último que existe.
¿Qué es lo que sucede cuando hay una lesión y debe haber coagulación sanguínea? Con cualquier herida que se haga, tiene que coagular la sangre, ¿sí? Entonces, todas estas tienen característica enzimática, todas son enzimas, ¿sí? Inactivas, que están circulando en la sangre, ¿sí? Apenas hay una lesión, se activan y unas activan a otras, entonces se vuelven a ser proteínas activas. Todo esto van a leer como factores de coagulación. Entre otros factores también está el calcio, que es importante para la coagulación sanguínea, que al final de todo, ¿en qué resulta? Resulta en la formación de coágulos. ¿Qué tienen que activar? Tienen que activar formando un trombo de coágulo. ¿Y qué es lo cuál es el objetivo final? Es activar a una trombina. ¿Sí? Entonces, al final de todos estos procesos, activan la trombina, forman trombo, y eso es el coágulo. ¿Sí? Entonces, aquí pues trabajan las proteinasas, porque esta que está inactiva activa a la otra, inactiva activa a la otra, a la otra inactiva y se activan así, todas se activan, ¿sí? Entonces al final se va a activar la trombina y va a formar el coágulo. Y aquí también van a leer la participación del fibrinógeno. Todas estas son enzimas, son proteinasas, ¿verdad? Pero como ya se pueden imaginar, no podemos tener todo el tiempo a las proteinasas activas, ¿sí? Es como un switch de la luz, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces, al final, cuando ya se formó esto, estas tienen que inactivarse, ¿verdad? Entonces, inactiva, activa, ya participa, tiene que, por decir algo, tiene que morir. La otra ya hizo su trabajo y cada vez es tan rápido que tiene que inactivarse. ¿Qué es lo que inactiva? Ahí tenemos las antiproteínas, porque de lo contrario aquí sería un desastre, ¿no? Estaríamos coagulando todo el tiempo. ¿Comprendido? Es muy importante el sistema y muy especialmente ese de la alfa-2 macroglobulina, porque al fin de cuentas va a trabajar como antiproteinasa, miren, para el factor 9, factor 10, factor 11 y el factor 12. Sobre esto especialmente. Por supuesto, tiene que tener entonces aquí, cuando está la trombina, no puede haber trombos eternamente. Por lo tanto, tiene que haber, ¿qué cosa? Una antitrombina, ¿sí? Cuando es fibrinógeno, antifibrinógeno, y eso se llama fibrinólisis. El coágulo finalmente tiene que desaparecer, ¿verdad? Bueno, esto les va a ayudar muchísimo a ustedes en problemas de coagulación sanguínea, y es toda una especialidad médica, la hematología, y cuando es patología se llama hemopatología, ¿sí?
y hay muchos especialistas en esta rama. Porque hay personas que van a tener aquí mucha coagulación por defectos. ¿Defectos de qué? Defectos de las anti, ¿verdad? Si aquí falla una anti, aquí va a seguir nomás coagulando. Y van a tener ahí enfermedades por coagulación de la sangre. Y lo peor de todo, cuando esto pasa, son los coágulos que se pueden formar en la cabeza. Y lo peor es tener coágulos en el cerebro, coágulos en el corazón. Terminan con infarto de corazón, infarto de cerebro, coágulos que pueden ir a intestino, coágulos, ¿verdad? Ahí, coágulos en las piernas, o en cualquier órgano, coágulos en hígado. Entonces, a veces el problema está, comienza en el corazón, porque se mueve con mucha potencia la sangre, y entonces se forman coágulos y se desprenden y se van por todo el organismo. Y resulta que muchas personas tienen problemas de estructura de las antiproteinasas en alfa-2 macroglobulina. Aquí hablamos exactamente lo mismo, como dije, de la alfa-1 antitripsina. Y cada uno de nosotros tiene una característica especial de antitripsina, porque estamos hablando de algo importante que se llaman los polimorfismos. No todas las personas tienen exactamente la misma cantidad o la misma síntesis de alfa-1 antitripsina, ya lo hemos estudiado. Aquí hablamos de lo mismo. No todas las personas tienen la misma actividad de la alfa-2 macroglobulina. Todos son diferentes, porque todos tenemos un polimorfismo especial. Por eso es de que hay muchas personas que han debido ver que cuando se hacen heridas, a unas les sangran un poco más y otras coagulan más rápido. ¿Sí? Entonces, miren, ahí nomás ya se dan cuenta de que hay algún problema, ¿verdad? El más sonado de todos los temas así son la coagulación del código de la enfermedad que se llama ¿qué cosa? Hemofilia, de un hijo de un rey de Inglaterra, ¿no? Un hemófilo que no coagulaba más bien, ¿verdad? Entonces siempre estaban pendientes de que no coagule, y para eso el médico de esas épocas de 1800 les hacían una transfusión de sangre porque no tenían un factor, especialmente el factor 8. Por eso que hay muchas personas que tienen esos problemas de que la sangre no coagula bien. Y tienen que ser expertos en todo eso, porque si no detectan a tiempo, ¿sí?, pueden tener problemas en una operación. ¿Sí? Si son champones, no hacen la prueba de coagulación sanguínea, y entonces operan y empieza a sangrar el paciente que da miedo, y entonces no morir. Entonces piensen en esta lección y piensen en las macroglobulinas. Ahora escriban todo lo que les he dicho. El resumen nomás ya. Se especializará en hematología. Tienen que dominar el tiempo.
recién nacido. Otra vez. Miren la importancia del hígado. El hígado sintetiza la aptoglobina. El concepto no varía porque el DNA del hígado también, miren, ¿se acuerdan cuando les dije que no todos tenemos hígado, pero no todos los hígados son iguales? Son diferentes. Se debe a la variabilidad genética. Eso es el polimorfismo. Que trabajan, pero unas trabajan mejor y otras no tanto. ¿Para qué sirve la aptoglobina? Aptoglobina sirve para neutralizar a la hemoglobina libre. Porque la hemoglobina libre en plasma es tóxica. Y especialmente, es interesante, pero es tóxica especialmente para los túbulos renales. Para que esto no ocurra, entonces tenemos la aptoglobina que se une a la hemoglobina libre. ¿Cuándo es que tenemos hemoglobina libre? Cuando los glóbulos rojos se destruyen. O sea, cuando hay hemólisis. Siempre hay hemólisis porque ya dije que los glóbulos rojos tienen que chocarse contra las paredes vasculares, ¿verdad? Y a veces hay algunos que son débiles y revientan, o sea, hacen hemólisis. Por lo tanto, liberan la hemoglobina. Como es tóxica, tiene que haber alguien que nos defienda, y nos defiende la aptoglobina. Entonces la aptoglobina se une a la hemoglobina libre, forman un complejo y termina degradándose en el hígado. ¿Cuándo hemos hablado de hemoglobina libre?
cuándo se producía hemólisis, en qué clase de gente. ¿No? En los negritos esclavos que han traído los españoles y que los negros no podían subir a la altura porque se morían. No todos, pero se morían. Y creían que además del efecto de la altura, pues se morían por esto. Terminaban con insuficiencia morían por insuficiencia renal y por supuesto tenían también anemia por destrucción. Es el ejemplo más típico que puede existir. Como decimos que también existen polimorfismos, no todas las personas tienen la misma capacidad de actividad de la aptoglobina. ¿Sí? Son diferentes. Unos más, otros menos. Y esto puede ocurrir crónicamente desde niños y no se dan cuenta. ¿Sí? No se dan cuenta porque ya cuando ya son adultos, ¿sí? Entonces, poco a poco, si su aptoglobina no funciona, poco a poco van a tener necrosis de túbulos renales. Entonces, enfermedad renal. Y no se van a dar cuenta. Es bastante difícil el tema, porque se dan cuenta cuando ya están con algún problema de insuficiencia renal. Pasan los años, llegan al segundo año de medicina y algunos van a tener insuficiencia renal y se va a morir en el primer parcial. Está claro. Les juro que no se van a morir por el examen. Se van a morir por insuficiente conocimiento de bioquímica. Preguntas. Ahora ya saben cómo morían los esclavos. Y esto es lo que no sabía el cura que se llamaba monje, que es el primero que observó que se morían los negritos en la altura. ¿Verdad? Bueno, tenemos la ceruloplasmina ahora. La ceruloplasmina se encarga de transporte de cobre. Otra vez, el órgano que sintetiza, miren, tenemos hígado. La ceruloplasmina es importante porque transforma el hierro oso en hierro ico. Entonces, eso se dice oxidación del hierro. Entonces trabaja como una oxidasa.
Y aquí les había dicho de que tienen que saber muy bien lo que es oxidación y reducción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es oxidación? Si aquí le quitamos un electrón, mire, se oxida y ya tenemos 3 protones libres. Entonces, este es hierro, vamos a ponerlo así, reducido, y este es hierro oxidado. Lo importante aquí es entender que no podemos tener cobre libre. Por eso es de que el hígado sintetiza la célula-plasmina para que el cobre se transporte aquí. Una forma de defensa del cobre. ¿Sí? El cobre puede tener 2 valencias. Si está libre puede tener cobre así, 1. Igualito tiene que oxidarse y tiene que transportarse en la célula plasmina. Entonces, es un buen sistema de defensa de la intoxicación por cobre. No podemos tener cobre así libremente, porque el cobre, como es un metal que tiene valencia positiva, si estuviera libre, miren, se va a unir a todo lo que es carga negativa de las proteínas. Entonces, el cobre, como es metal, las va a volver más pesadas y se van a precipitar las proteínas. Y esa no es una buena idea, ¿verdad? Bien. Igual, tenemos también polimorfismo de célula-plasmina. Otra vez la importancia del hígado. No todos van a actuar de la misma manera, miren, con 2 metales pesados, ¿sí? Se van a pegar a las proteínas y las van a destrozar. Y el cobre es tóxico. Obviamente, si esto falla célula-plasmina y se sintetiza muy poquito, vamos a tener cobre libre y el cobre va a ir a precipitarse en todo el organismo. Se va a pegar a todo lo que tenga carga negativa. Entonces, miren, si se pega a las proteínas que sintetizan, por ejemplo, insulina, van a encontrar gente con diabetes. Y nunca van a saber si el problema era por cobre. ¿Sí? Los antiguos, y están también en los libros, van a encontrar deficiencias de esta proteína porque el cobre se precipita alrededor de la córnea. ¿Sí? Y tienen algunos, a veces,
al principio tiene así manchitas, medias rojitas. ¿Sí? Aquí no veo a ninguna de ustedes. Entonces tiene unas manchas y forman un anillo ahí en los ojos. Se llaman anillos de Kaiser-Fleschner, pero no necesitan aprenderse los nombres. Entonces, con que digan que se precipita el cobre, miren, se precipita con proteínas, se precipita y se puede ver clínicamente. Pero esto que se ve clínicamente es mucho más de lo que se puede ver en los ojos. Ya imagínense, cobre que se va a precipitar en cerebro. ¿Sí? No lo van a ver, pero se precipita en neuronas. Cobre que va a precipitarse en el hígado. No lo van a ver, pero poco a poco van a desarrollar la enfermedad. Cobre que se va a precipitar en páncreas y así en todo el organismo por deficiencia de esta celuloplasmina. ¿Les gusta el cobre? Yo sí que les gusta. ¿Les gusta el chicharrón? ¿Sí? ¿Cuántos habrán muerto por este problema? ¿Cuál es el mejor chicharrón que se come? Chicharrón, no tengas ¿Cómo hacen el mejor chicharrón? ¿Han visto? ¿Más rico? Sí. Que además van moviendo, ¿no? Y van raspando, ¿no? ¿Cuánto cobre habrán comido en su vida ustedes? Por comer chicharrón así de cobre. Paellas o palanganas, ollas de cobre. Y les raspan, pues con un gusto comer, es imposible. Están pegando tal cantidad de cobre. Y después aparecen diabéticos de la nada, ¿no? ¿Por qué se ve que lleno de diabetes? Come mucho azúcar, como yo dice. Miren, si a ese que le gusta el chicharrón hecho en cobre y además tienen hígados malos, va a tener menos celuloplasmina, obviamente se está intoxicando mucho más con cobre. Mucho cuidado con esas palanganas. La gente no sabe, ahora ustedes son más inteligentes. Sí. Y harán las recomendaciones del caso. Preguntas. Doctor, una pregunta. ¿El cobre en el organismo tiene alguna utilidad o simplemente causa infección? No, tiene muchas funciones en el organismo porque trabaja como un compuesto que se llama compuesto quelante para formar, ya vamos a estudiar en enzimas, el sitio activo de las enzimas. Cuando les dije que vamos a escuchar varias veces esto, o vamos a ver esta figurita, en las enzimas vamos a ver a esto que se llama el sitio activo. ¿Sí? Por eso se destacan así de esta manera.
y el resto de los aminoácidos forman la estructura de las proteínas. En muchas de estas, entonces vamos a tener aquí el cobre así, ¿verdad? Entonces el cobre va a reaccionar y va a dar la forma del sitio activo de las enzimas, la forma, ¿entendido? Entonces muy importante, vamos a estudiar mucho de la forma del sitio activo, porque si no hubiera cobre, entonces el sitio activo también se deforma, miren, cualquier cosa puede pasar ahí, ¿verdad? Entonces cobre es bastante importante, especialmente en la formación de la estructura espacial de las enzimas. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Alguna fuente que no sea sangre de cobre como alimento, un alimento el cual contenga cobre? No escuché más fuerte. ¿Algún alimento el cual contenga cobre, alguna otra fuente? Cobre a montón en todos los alimentos. ¿Por qué? Porque está en la tierra. Entonces el cobre va a las plantas. ¿Sí? Cobre una rica ensalada. Comidas sanas. Ya vamos a hablar de eso. Pero están comiendo cobre y a veces comen cobre radioactivo. ¿Sí? No se dan cuenta, pero ya vamos a hablar mucho más de esto. Pero ya más o menos te voy anunciando de que la fuente de cobre es realmente abundante. Hay frutas y así como hay enzimas, hay fuente animal y fuente vegetal. ¿Sí? Ahora va a depender mucho de la enfermedad, cuando exista enfermedad en el hígado. Mala síntesis de celoplasmina. Ellos sí se van a enfermar. Y no van a saber porque van a tener inclusive problemas psiquiátricos, ¿sí? Malos comportamientos, van a tener diferentes áreas de cerebro afectadas. Entonces no van a saber, los psiquiatras ni por nada del mundo se van a imaginar que ese comportamiento que tienen algunos pacientes se debe al cobre. ¿Sí? Entonces la medicina ahora es cada vez más fina cuando se conoce bioquímica. Y eso hace que los médicos sean más inteligentes. Muchas veces sí, ¿no? Doctor,